Bueno, pues muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Aquí es nuestra última sesión de el ciclo de pláticas que tuvimos esta semana de economía, finanzas y cerramos con cadena de suministro. Alex, un gusto saludarte. Pues vamos iniciando, pues. Entonces, Igualmente, buenas noches. cadena de suministro del productor al cliente. Ok, ¿qué es la cadena de suministro? Y hay una diferencia interesante con la logística, ¿no? Puede ser, bueno, una forma en la que yo lo defino es la red de procesos que permite que interactúen proveedores, fabricantes, distribuidores y clientes para que un producto o servicio llegue a su destino o con el consumidor final. ¿Qué es la logística? Es el componente de la cadena de suministro que está enfocada en transporte, almacenamiento e inventarios, ¿no? Un ejemplo simple, una cadena de suministro de una taza de café. Está el caficultor, el exportador, el tostador, el distribuidor, la cafetería y el consumidor, ¿no? Mínimamente es lo que manejan cadenas como Starbucks o Punta del Cielo, ¿no? Y ahora, eh, pensemos en un producto, un celular, por ejemplo, y cuántos actores podrían intervenir para llegar al consumidor, ¿no? ¿Alguna vez alguien se lo ha preguntado? Digo, Alex tiene años de dedicarse a esto, pues se la sabe completamente, ¿no? Eh, Alex, porfa, ¿cuántos actores? Perdón, la pregunta fue, ¿Sí? ¿Cuántos actores intervienen para llegar al consumidor? Para, por ejemplo, un celular, el celular que traes en la mano, ah, ¿cuántos actores intervienen para que éste llegue a ti? Que fuiste y lo compraste en una... bueno, muchísimos actores, eslabones, pues también, obviamente, si tomamos en cuenta que cada eslabón es un proceso dentro de la cadena de suministro, pues son de unos 8 a unos 12, dependiendo la complejidad de la cadena de suministro. Exactamente, exactamente. Por ahí me encontré viendo cuántos proveedores, por ejemplo, cuántos proveedores maneja Apple para el iPhone. Son alrededor de 200 y una cantidad muy, muy grande, ahorita no recuerdo cuánto, de procesos para que un iPhone se materialice, ¿no? Digo, ahí vamos dándonos una idea de lo complejo que puede llegar a ser una cadena de suministro. Muy bien. Eh, bueno, ya lo comentamos, un conjunto de procesos, organizaciones, recursos, actividades y tecnologías. Ahora ya manejamos tecnologías en el flujo de bienes, servicios, información y dinero, desde el proveedor de materias primas hasta el cliente final. En otras palabras, podríamos decir que es la columna vertebral del negocio. Conecta el diseño de producto, compras, producción, logística, distribución y servicio al cliente. O sea, podemos decir que sin la cadena de suministro no vendes nada. Así, así de sencillo. Y una definición más moderna que de hecho yo comparto y que va muy de la mano con lo que acaba de comentar Alex, dice así, de Chopra y Meindl, Supply Chain Management del 2023. La cadena de suministro es una red dinámica de empresas interconectadas que buscan maximizar el valor total generado para el cliente y minimizar los costos totales del sistema. Esa es cadena de suministro, ¿no? Red dinámica de empresas, sí, definitivamente, donde cada empresa es un eslabón de la cadena de suministro. Y obviamente sí están interconectadas buscando esto, ¿no? Maximizar el valor total del cliente. Muy bien. El objetivo central. El propósito principal de la cadena de suministro es entregar el producto correcto, en lugar correcto, al cliente correcto, en el momento oportuno, al costo más eficiente y con la mejor calidad posible. Son 6 puntos. Otra vez. Entregar el producto correcto, lugar correcto, cliente correcto, momento oportuno, costo más eficiente y con la mejor calidad posible.
Ok, un segundito porque ahí me pidió alguien una liga. Espera. Y voy a reenviarla a los de pues, nuestro grupo, ¿no? Aquí está. Ya lo volvió a mandar. Ya. Ok, entonces es entregar el momento oportuno, costo más eficiente, mejor calidad posible. Y para tal efecto, se va a lograr coordinando decisiones en estos tres niveles: el estratégico, el diseño de la red de proveedores, plantas, centros de distribución; el táctico, planeación de inventarios, transporte y políticas de compras y producción; y por último, el operativo, que es ejecución de área de pedidos, entregas y control de flujos. ¿Ok? Decisiones en tres niveles. ¿Ok? Del estratégico al operativo. Y así ha sido como se ha venido desarrollando y evolucionando a lo largo del tiempo. En la década del 60-70, sus características principales eran enfoque en producción masiva y control de inventarios. ¿Qué ejemplo tenemos? Ford, General Motors, ¿no? Los güeros trabajando mucho en ese sentido. Del 80 al 90, la aparición del just in time y alianzas con proveedores. Eh, y el ejemplo tendencia, Toyota Production System, que ha seguido evolucionando de tal suerte que Toyota es el que maneja las mejores condiciones de cadena de suministro de la industria automotriz. Incluso al nivel, muy por arriba del nivel de General Motors, Ford, um, General Motors, Ford, Chrysler, etcétera. Y los únicos que más o menos le pueden pelear algo son los europeos. Muy bien. Del 2000 al 2010, globalización y subcontratación en Asia. ¿Qué ejemplo tenemos? Dell, Apple y Nike. 2010 a 2020, digitalización, Big Data y trazabilidad en tiempo real. ¿Qué ejemplo? Amazon y Alibaba. Alibaba, que es el Amazon chino. Y del 2020, perdón, ok, del 2020 al día de hoy, que estamos en el 25, es resiliencia post-pandemia, sostenibilidad y nearshoring. Ejemplo, tendencia Tesla y Walmart México, ¿no? Esta es la evolución que ha tenido la logística y la cadena de suministro desde la década de los 60 hasta el día de hoy. ¿Ok? Ahora, la cadena de suministro tiene un impacto directo en costos. Entre el 50 y 70% del costo total de la empresa proviene de actividades logísticas y de abastecimiento. De ahí que es importantísimo optimizar la cadena para incrementar la rentabilidad sin que necesariamente se eleven los precios. ¿Puede ser una fuente de ventaja competitiva sostenible? Sí. Las empresas con cadenas de suministro flexibles y tecnificadas pueden responder mejor ante disrupciones. Y un ejemplo muy claro es Sara, ¿no? Inditex, que durante mucho tiempo, sobre todo en la década pasada, estaba en el top 3 de cadenas de suministro a nivel mundial. Hoy no le va tan bien, pero está dentro de las 25 mejores cadenas de suministro a nivel mundial, que no es poca cosa, ¿no? Sara lo que tiene mucho es que ajusta su producción incluso semanalmente, su producción y distribución según la demanda que detectan en tiendas. Ellos ya manejan desde la década pasada, antes de la pandemia, mucho lo que es la analítica de datos, que es una fuente de ventaja competitiva muy significativa. Ok. Relación con el valor al cliente, la cadena de suministro no solo entrega productos, entrega experiencia, rapidez, disponibilidad y confiabilidad. Una entrega tardía o incompleta daña tanto ventas como reputación, si no se atiende esa problemática, ¿no? Si dice, "Ah, no pasa nada", no, sí pasa y puede haber afectaciones importantes. Parte de eso lo platicamos el día de ayer, ¿no? Integración interdepartamental. La gestión moderna requiere colaboración entre finanzas, operaciones, marketing y tecnología.
Las decisiones de inventario, crédito, transporte no pueden tomarse en aislamiento, no. Son operaciones conjuntas que mientras más áreas de la organización estén involucradas, obviamente el resultado será mucho mejor, será mucho más acertado. Bien. Ahora, otra diferencia, para ver más esta diferencia de cadena de suministro contra logística, la logística nos habla más de movimiento y almacenamiento de bienes y tiene que ver con la parte operativa, nada más. La cadena, ya estamos hablando de una coordinación integral desde el proveedor hasta el usuario final, ¿no? Y tiene un enfoque estratégico y sistémico. La logística decide cómo transportar un producto por barco, por avión, por carretera, por tren. Y la cadena de suministro decide cuándo lo produces, con quién compras los insumos que requieres, cuánto almacenas y cómo lo vas a financiar. ¿Sí? Bueno, ya con eso debe quedar muy claro. Ahora bien, para toda actividad de negocios es fundamental que la parte financiera esté presente. Desde la perspectiva financiera, la cadena de suministro afecta directamente el capital de trabajo, inventarios, cuentas por cobrar y por pagar, detener el flujo de efectivo operativo, incide en el costo de capital y rentabilidad de negocio. Las decisiones de abastecimiento, transporte y almacenamiento deben medirse en términos de retorno financiero, no solo en eficiencia operativa. Oye, qué bien, manejamos esto sin errores. Este, sí, pero tiene que haber un retorno de todo ese esfuerzo que estás haciendo. Algo tienes que ganarle, ¿no? Bien, muy bien, seguimos. Em, por ejemplo, reducir inventarios un 20% puede liberar efectivo para inversión o pago de deuda, mejorando el flujo financiero sin necesariamente afectar las ventas. ¿Ok? Pero tiene que ser una revisión pues a nivel empresa. No es nada más mi parcela y nada más. No. Bien. Ok. Enfoque al cliente, verdadero inicio y fin del sistema. En el modelo moderno, el cliente no es necesariamente el final de la cadena, es el punto de partida de diseño. ¿Sí? O sea, al que le vas a entregar, de ahí partes para ver qué es todo lo que vas a ajustar a lo largo de la cadena para poder cumplirle al cliente. La demanda y el comportamiento del consumidor definen planificación, producción y distribución. La cadena más eficiente es la que anticipa al cliente, no la que solo reacciona a sus pedidos. Eso debería ser, si hiciéramos un examen, esto sería lo que preguntaría. ¿Cuál es la cadena más eficiente? Es aquella que anticipa al cliente, ni más ni menos. No solo reacciona, porque la reacción ya implica cierto estrés, cierto esfuerzo que quizá no alcance a cubrir lo que se requiere de parte del cliente. Una empresa no compite sola, compite su cadena de suministro contra la de los otros. Y sí es cierto. El éxito no solo depende de producir bien, sino de integrar estratégicamente todos los eslabones, proveedores, fabricantes, distribuidores y clientes, para generar valor compartido. ¿Ok? Entonces, no es nada más la empresa, sino es la cadena de suministro contra las otras. De hecho, los proveedores, y es una idea que yo tengo y creo no estar equivocado, los proveedores son una extensión de la empresa, vamos a decir, de la empresa central, de la empresa que tiene la idea del negocio, ¿no? Definitivamente. Y no los puedes dejar fuera. O sea, forman parte de tu fuerza como organización. Bien. Ahora vienen las etapas clave de la cadena de suministro. Uno es abastecimiento, que no es otra cosa más que la adquisición de todos los insumos, maquinaria, equipo de medición, em, todos aquellos elementos que requieres para producir el bien y o para que tus equipos estén operando adecuadamente.
eh, contratos de soporte, mantenimiento, etcétera, 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 que de alguna manera garanticen que vas a estar en condiciones la mayor parte del tiempo de producir lo que vas a vender, ¿no? Muy bien. Siguiente, producción. Ok, compras la materia prima, pero esta materia prima va a sufrir un proceso de transformación dentro de la producción para posteriormente ensamblarse y distribuirse al consumidor final. ¿Ok? Bien. Estas son las etapas, son las cuatro más importantes. Ahorita los podemos ir este, definiendo un poquito más a detalle. Abastecimiento, adquisición estratégica de insumos, y que implica seleccionar y evaluar proveedores. ¿Ok? No es, oye, mira, pues tal proveedor nos vende muy barato, ¿no? Sí, pero tiene un nivel de calidad espantoso. Entonces, no lo podemos considerar. Ahí las grandes organizaciones lo que hacen cuando van a meter algo a su planta, que va a producir algo con ellos, hacen algo que se llama un proceso de homologación. Lo prueban. Eh, lo hacen las empresas de telecomunicaciones, lo hacen todas las otras empresas. ¿Por qué? Porque pueden o acrecentar su nivel de calidad o decrementarlo. ¿Sí? Eh, ahora ya se está manejando que los proveedores manejen procesos más verdes, ¿ok? Más amables con el medio ambiente, sustentables. Entonces, empresas como Schneider, por ejemplo, sí buscan, son muy meticulosos en ese aspecto. Oye, esta gente tiene tales y tales certificaciones que garantizan que se manejan bien en cuanto al tema ambiental, sí, que vengan para acá, que traigan toda su documentación que ampara que efectivamente así es, ¿no? Eh, sus estados financieros deben estar auditados, no es nada más, oye, mi contador me trajo esto, ¿no es cierto? Tienen que estar debidamente auditados, ¿por qué? Porque no vaya a ser que digan, oye, quiero participar en esta licitación, la gente gana, eh, te piden un anticipo, un fuerte anticipo, y después de un tiempo, sorpresa, ¿qué crees? La empresa está quebrando. ¿Cómo que está quebrando? ¿Sí? Resulta que ya tenían problemas atrás y ya no hay forma de sacar adelante el proyecto. Oye, te facilitamos una cantidad fuerte de anticipo, pues no podemos hacer nada. Mucha suerte, ¿no? Créanme que eso sí llega a pasar con empresas de, de gran tamaño, ¿no? Créanme. De ahí la importancia de estar revisando eso, estar muy al pendiente. Oye, ¿cómo está este proveedor? Oye, pues vamos a apoyarlo de una manera sana, vamos a darle más negocio, vamos a ver cómo los podemos orientar debidamente para que tomen mejores decisiones empresariales y siga siendo un proveedor que nos ayude como empresa, ¿no? Establecer contratos, garantizar la calidad y tiempos de entrega. Eso es parte de lo que implica el abastecimiento. Manejo de economías de escala, costos logísticos y términos de crédito influyen directamente en la rentabilidad del negocio, ¿no? Oye, si va a aguantar un crédito de 90 días, eh, sí, 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 no hay que darle un anticipo, ¿no? Como el que ya les comenté, por ejemplo, ¿no? Y Toyota, por ejemplo, utiliza estrategias de abastecimiento just in time para reducir inventarios sin comprometer el flujo productivo. Normalmente lo que se hace en estos casos es tomas el tiempo de fabricación, que juntas todas las piezas que vas a requerir, todos los insumos, se lo agregas al tiempo de fabricación, ensamblaje, configuración, todo esto, y además el tiempo que va a tardar el producto ya terminado en llegar con el cliente, ¿no? De ahí que sea de tanto detalle
este aspecto, ¿no? Para evitar comprometer el flujo productivo. Bien. Siguiente es producción. Y aquí es donde ocurre lo que decía hace rato de la transformación de insumos en productos terminados. Su eficiencia depende de diseño de procesos, productividad laboral y uso de tecnologías. Las decisiones en esta etapa impactan el costo de producción, tiempos de entrega y la calidad percibida por el cliente, ¿no? Aquí está, el tiempo de producción. ¿Cuánto tiempo me tardo en hacer este teléfono, pues, o esta bocina? Y cuánto me va a costar, con qué calidad la voy a producir, a qué precio la voy a vender, etcétera. Por ejemplo, Apple terceriza su manufactura en Asia para aprovechar costos laborales competitivos, manteniendo control sobre innovación y diseño. Es más, en algún momento dentro de las políticas que pretende manejar el presidente Trump, se acercó con la gente de Apple y le dijo, oye, quiero que empieces a vender por lo menos todo lo que vendes en los Estados Unidos, en América dicen ellos, que América es desde Tierra del Fuego hasta Alaska. Em, Se incrementaría en 1,500 dólares el precio del iPhone, ¿ok? Porque los costos laborales en los Estados Unidos no son como que competitivos y ya no hay tanto trabajo manual, déjenme decirlo así. Por eso mucha de la producción que se tiene de Apple está en Asia, ¿no? Por eso también la gente de Tesla quería poner una planta aquí, porque en Estados Unidos como tal, ya no, muchos procesos no se dan, productivos no se dan allá. Bien. Distribución. Abarca el movimiento físico del producto hasta los puntos de venta o consumo final. De nada te sirve tener un producto de la mejor calidad, al mejor precio, con la mejor mercadotecnia, si no lo puedes entregar donde se requiere. Mi amigo, estás frito si no lo puedes hacer. De ahí la importancia que tiene. Oye, ¿cuántos vamos a tener cuántos teléfonos vamos a entregar en Nuevo León, en Querétaro, en Puebla, en Veracruz, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Dónde van a llegar? ¿Con qué tiempo? ¿En qué condiciones? Mm, ¿No? El lugar donde van a recibirse en este caso los teléfonos, tiene que tener ciertas condiciones para que se mantenga el teléfono en condiciones de operación y sigan siendo estéticos visualmente, ¿no? Eh, Actualmente la digitalización te permite tener rastreo en tiempo real, automatización e e-commerce, reduce los tiempos de entrega y mejora el servicio. Amazon optimiza su red de centros de distribución mediante un análisis predictivo para reducir el tiempo de entrega al cliente final. De hecho, cada vez que tú te metes a la página de Amazon y vas a ver algo, ¿no? Unos zapatos, una playera, un pantalón, un reloj, una pluma, un libro, pues cada clic que das para ver eso, la gente de Amazon elabora una hoja, sí, hoja de papel o una cantidad tal de datos que caben en una hoja normal por clic. Ahora imagínate toda la cantidad de gente que en cualquier momento del día, seguramente habrá momentos donde hay más interacción con la plataforma de Amazon, tienen el registro prácticamente de todo, incluso con qué operador de internet lo hiciste, qué tarjeta de crédito utilizaste o de débito, dónde lo pediste, dónde te lo van a entregar, una cantidad grande de información. Eso pues les permite poder darse el lujo de decir, pues, voy a acomodar mi centro de distribución de acuerdo a esto, porque el, los zapatos tales, los tenis tales, las licuadoras, los refrigeradores están más cerca me los piden más de esa región, ¿no? Entonces, pueden darse el lujo de optimizar sus centros de distribución. El cliente es el punto final del flujo donde se mide nivel de servicio, satisfacción y fidelización.
La retroalimentación del cliente, los reviews, las quejas, las devoluciones, retroalimentan a todo el sistema. Y a partir de ahí se hacen los ajustes correspondientes. Ayer me preguntaban, oye, ¿qué pasa? Y que vimos la parte de finanzas, si en los estados financieros eh, se ve reflejado las devoluciones. Seguramente sí, pero ya esto está muy pulverizado, hablando de empresas que saben manejar la analítica de datos y esta parte le dan un especial cuidado, le tienen un especial cuidado. ¿Por qué? Porque de alguna forma su reputación está en juego. Tienen una reputación que cuidar y tienen que mantener con un nivel de servicio adecuado, ¿no? Las empresas líderes integran sistemas de CRM y Big Data para anticiparse a la demanda y personalizar la experiencia, obviamente, ¿no? Ahí tenemos el caso hace rato que les decía de Sara, que ya desde antes de la pandemia ya tenía años de estarlo manejando así, que manejan muy bien la analítica de datos, son los grandes maestros del sector textil que manejan la analítica de datos y manejan no dos temporadas, primavera, verano, otoño, invierno, sino manejan 16 temporadas. ¿Ok? No duran ni un mes las temporadas. Y eso les permite, de alguna manera, ir ajustando su producción y distribución de una manera magistral. En 2 días o 48 horas pueden poner una prenda en cualquier parte del mundo, de ese tamaño. ¿Por qué? Porque manejan una excelente analítica de data y no de ahorita, ya tiene por lo menos 10, 15 años. Ok, ¿cuáles son los retos actuales de la cadena de suministro? Bueno, enfrentan varios retos, incluyendo globalización, sustentabilidad, digitalización y los riesgos financieros, ¿no? En cuanto a globalización, esto empezó de una manera, se dieron varios hechos de una manera simultánea. La caída del muro de Berlín, ¿no? En el año de noviembre, diciembre del año 89, siglo pasado. Los tratados comerciales entre países y regiones, que eso fue más o menos a principios de la última década del siglo XX, en los noventas bajos, eh, y el Internet, que más o menos apareció, creo que el correo que se mandó fue en el año de 88, ¿no? En ese periodo tan pequeño se dieron estos tres eventos y es la apertura a la globalización. Ya tu competidor no es tienes una tienda, el estanquillo que está enfrente, no. Puede ser una tienda que está del otro lado del mundo, obviamente dependiendo del ramo al que te dediques, ¿no? Sustentabilidad. Cada vez se busca más que haya un cuidado de la huella de carbono, por ejemplo, de la utilización de la logística inversa, para evitar um, utilizar materias primas vírgenes, ¿no? Ya tienes una materia prima que ya está muy hecha para el proceso que vas a ocupar. Incluso hace algunas sesiones comentábamos acerca que ya hay empresas, no de ahorita, hace como 10 años, que te vendían vehículos nuevos, si mi memoria no me falla, entre ellas una empresa alemana de los círculos y dividida en cuatro, que eh, ya utilizaba piezas remanufacturadas en sus vehículos nuevos, con la misma garantía de que todas las piezas fueran nuevas completamente. ¿Qué otro aspecto más es importante recalcar? Todo lo que tiene que ver con la digitalización. Hoy, empresa que no está digitalizada difícilmente va a poder sobrevivir en un mercado tan competido, donde hay tantos puntos de falla. Y la digitalización te permite estar al pendiente de lo que puede llegar a presentarse, y tomar acciones antes. Hace rato comentaba acerca de lo de las 16 temporadas de Sara, y mucho de eso ha ayudado para que ellos
cada temporada van ajustando y van ajustando y van ajustando y van optimizando. Manejan presupuestos, eh, déjenme decir, flexibles e inteligentes porque van ajustando. No se queda ahí como una fotografía, sino viene siendo como una película o un video que se va moviendo y va trayendo mejores condiciones para la operación de la cadena de suministro. La digitalización es un problema, bueno, es un reto más que problema. Dependiendo de la edad de los colaboradores y de la apertura que tengan para el uso de tecnologías, puede ser o más sencillo o mucho más complicado que acepten la digitalización. Normalmente, y esto es un caso que yo conozco de primera mano, empresas que tienen personal, mucho personal sindicalizado, si no les queda claro en qué se van a beneficiar de esa digitalización o ese cambio de paradigma, van a ser un punto de conflicto enorme que puede detener un proceso de digitalización. Este, de ahí la importancia de cuidar eso. Es de las primeras barreras que hay que derribar, que hay que sacar adelante. Em, Otra, los altos costos. Sí es costoso, pero de un tiempo para acá ya hay muchas soluciones en la nube. Y eso permite que se sea más flexible a la hora de tomar decisiones para digitalizar una empresa. Los diferentes gadgets que se utilizan para ah, registrar las entradas de material al almacén, bueno, eso sí tienen cierto costo, pero pues una empresa que puede hacer un almacén de varios centenares de metros cuadrados normalmente tiene condiciones para pagar todo ese equipamiento. La otra parte son los riesgos financieros, que es algo que puede darse en cualquier momento y para cualquier empresa. Eh, un, un cambio en un arancel te puede complicar mucho la vida porque ese arancel mal aplicado o aplicado como los que le han querido aplicar al país el último año desde que Trump llegó a la presidencia otra vez, pues son cosas que tienes que aprender a enfrentar y solucionar antes de que se materialice, ¿no? Esos son los cuatro grandes retos que tiene la cadena de suministro. Igual ahorita le ahondamos un poquito más en ello. Ok, la escasez de chips, por ejemplo, ¿no? Ya nada más los compran en una sola región. Normalmente viene siendo en Asia, Pacífico. ¿Ok? Y hay que darle la vuelta a todo esto. Lo que te afecta a ti, afecta a todos. El caso de la pandemia nos lo dejó muy claro, fue una situación que complicó las operaciones logísticas a nivel mundial y hay que ver de qué manera se sale adelante, cómo se le da la vuelta a estas situaciones. La escasez de chips en el 2021, incluso platiqué de ello eh, ayer o antier, ¿no? Que afecta a toda la industria automotriz y se muestra la dependencia de muy pocos proveedores asiáticos, ¿no? Hay que encontrar la manera de desarrollar esto, que no es algo fácil. Digitalización, bueno, pues aquí ah, se tiene una serie de beneficios. Ninguna empresa que quiera sobrevivir los próximos, ya no digamos 20 años, 5 años, tiene que tener sí o sí procesos digitalizados y una trazabilidad garantizada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto te permite detectar cuellos de botella, optimizar inventarios, reducir costos y crean fuentes de ventaja competitiva en tiempos de respuesta y sostenibilidad. Y ahorita lo que se requiere es rapidez, exactitud a la hora de entregar. Economía circular, ¿no? Eh, Ahora cada vez es más frecuente, es más necesario. Es más, cada vez vamos a tener más regulaciones en ese aspecto, de que las empresas sí o sí garanticen de una manera fehaciente
¿Qué es lo que van a hacer con los desechos que produzcan? ¿Dónde los van a depositar? ¿Qué es lo que pueden recuperar de ello? ¿No? Ahora ya es parte del diseño del flujo. Antes no lo era, ¿no? Por ejemplo, Unilever incorpora criterios ESG en su cadena de valor para cumplir metas ambientales y reputacionales. Disminuir em, la huella de carbono, que es algo que todos los países se están concentrando en ello, ¿no? Los países industrializados son los que tienen la huella de carbono más grande. Estamos hablando por ahí de 20 toneladas por persona al año de dióxido de carbono. Nosotros estamos como en la mitad, sobre 10, y se busca que para el 2030, si la memoria no me falla, se llegue a 4 toneladas por persona en promedio. No digo, es algo complicado, pero es algo que se tendrá que hacer. Bueno, riesgos financieros ya los comentamos. Tener coberturas financieras, contratos a largo plazo para proteger los márgenes. Y cuidar mucho la volatilidad de precios de materias primas, tipos de cambio, transporte, que te pueden alterar los costos totales. Un conflicto bélico te puede afectar. Eh, una guerra en el Golfo Pérsico tendría consecuencias catastróficas por todo el petróleo que se mueve por esa zona. Ok. Luego vienen los indicadores, que no necesariamente son KPIs. Ok. Bien. Tenemos el on time in full, otro que es el nivel de servicio, fundamental, costos logísticos y rotación de inventarios. Todo esto tiene un reflejo en la parte financiera. Y eso ya más o menos lo hemos comentado, que si no se cuida adecuadamente, pues te puede llevar muy desagradables sorpresas, ¿no? Eh, Ahora las redes sociales te permiten pues enterarte de que una empresa no cumplió con una entrega, con un proyecto o algo que tenía que hacer deliver, y esa reputación puede ser afectada en horas, ni siquiera en días, en horas, ¿no? Y si no toma acción para detener esto, se puede poner muy fea la situación y va directa. Si cotiza en bolsa, peor, ¿no? Costos logísticos, que en algún momento comentábamos que tiene un peso importante dentro del producto. Rotación de inventarios, que mientras más se rota el inventario, quiere decir que estás manejando muy bien las cosas, ¿no? Como empresa, porque estás teniendo más ventas. Ok. Y hablando del OTIF, mide la proporción de pedidos entregados a tiempo y completos. Refleja la eficiencia operativa y coordinación entre producción, logística y ventas. Y reitero, es indispensable, no es no, pues yo nada más hago esta parte y lo demás no me importa. No puede ser así porque formas parte de una gran empresa y necesitan el apoyo de todos, ¿no? El valor óptimo, pues, está arriba del 95%. Nivel de servicio, evalúan la capacidad de respuesta del cliente, pedidos atendidos contra pedidos solicitados. Obviamente, también arriba del 95%, yo me atrevería a decir arriba del 97%. Incide directamente en la satisfacción y fidelidad del cliente. Y este tiene que ver con el que platicaba ayer, de que si hay, que hay papers, hay artículos que hablan acerca de que si hay una caída de un punto porcentual del nivel de satisfacción del cliente, puede haber grandes repercusiones. Si llega a ser de 5, para una empresa que cotiza en bolsa, estamos hablando de casi el 20% de pérdida del valor de la acción. O sea, no es cualquier cosa. De ahí la importancia de ser muy cuidadosos con el nivel de servicio. Costo logístico, suma transporte, almacenamiento, inventarios, manipulación y aduanas, idealmente debería representar menos del 10% del valor de venta en sectores industriales eficientes. Un costo logístico alto puede reducir tu competitividad o el margen neto definitivo.
Rotación de inventario, bueno, ¿cuántas veces se renueva el inventario en un periodo? Un exceso de inventario inmoviliza capital. Un nivel de inventario bajo puede generar faltantes. Entonces, es, es un arte y una ciencia un adecuado manejo de inventarios. No es algo menor. Se requiere gente que sepa manejar esto. Normalmente, y lo digo por experiencia propia, se considera el tiempo de fabricación, repito, y el tiempo de entrega en tu plan. Si estás tratando con proveedores que te entregan en condiciones de EDP, pues obviamente con que tengas este, el pedido y el tiempo de entrega, nada más lo vas monitoreando para evitarte sorpresas, ¿no? Pero cuando es un proveedor que es de fuera y tienes que importarlo, hoy la cosa se puede complicar muchísimo. Primero, tienes que recuperar u obtener el producto del proveedor. Vas y lo recoges en su planta. En el caso que sea un Xworks, Incoterm Xworks. Y de ahí le sumas el tiempo del proceso que va a salir. Desde que entra a la aduana, sale al transporte internacional. Y eso siempre y cuando, si está en un puerto o en un aeropuerto, bueno, ya tornaste parte del trabajo. Pero si está dentro del interior del país y se tiene que desplazar a un puerto o un aeropuerto, ya es otro costo y tiempo que tienes que considerar. Luego, el transporte internacional llega a tu frontera, a tu puerto, aeropuerto, y ahí es otro. Y luego adentro del país para que te lo depositen en el lugar donde corresponde, donde está tu planta, donde están tus almacenes o con los clientes que tengas. Entonces, hay que considerar todos esos asegúnes, todos esos detalles finos, que si no se cuidan como debe, puedes pasar muy mal, un tiempo muy, muy complicado, muy difícil. Bien. El ciclo de pedido mide los días entre la solicitud del cliente y la entrega. ¿Cómo se optimiza? Con tecnologías, acuerdos con proveedores y una planeación colaborativa. No nada más yo, sino la empresa extendida. Ok. Y ahora quisiera hacer algunas preguntas, ahora que ya tenemos más gente. ¿Cuántos, antes de entrar a esta, voy a regresarme acá? Y Alex sí me la contestó. Vamos a ver qué dicen el resto de los participantes. ¿Dónde estoy? Aquí. Piensen en un producto cotidiano, un celular o el que ustedes quieran, y cuántos actores pueden intervenir hasta llegar al consumidor. Con toda confianza, damas y caballeros, ¿cuántos actores podrían intervenir? Por ejemplo, hace rato Alex decía sobre 8 para el caso de un teléfono. Adri, adelante. Promedio 8 o 10, desde el fabricante, el que importa, Ujú. la aduana, el que ingresa, el que llega a México, el mayorista, el minorista. Bueno, son 7 hasta el momento. Y, Te dije y- 8, pero no, más o menos son como, ¿sabes que sí pueden ser 8? Te voy a decir por qué. Por el proveedor de materias primas. ok, si lo consideramos dentro de la cadena, Sí, sí, y también si consideras en la última milla son 9. exactamente. Si es un producto que te lo vas a comprar a través de Amazon y vas a querer, seguramente, querrás que te lo entreguen en casa, obviamente también va esta parte, ¿no? Bien, ¿alguien Cierto. más? Ya, un producto concreto, por favor. Ya vimos el del teléfono. Alex ya nos dijo, Adri ya nos dijo. Digo, todo dependerá del segmento y categoría del producto, ¿no? Exactamente. Digo, puede ser muy complejo, obviamente, mientras más complejo, más costo, Sí, claro. menos esbelto, y mientras menos factores intervengan, pues más competitivo, mucho más esbelto el proceso.
En una cadena de suministro, por ejemplo, de una comercializadora, pues una compañía que comercializa, por ejemplo, papel del baño para el sector institucional, pues solamente le compra Kimberly Clark, por ejemplo, la categoría de institucionales, lo almacena y lo ve. No tiene muchos, No, no es tan complejo. no Ujú. es tan complejo, ¿no? Una comercializadora, pero hay unos que sí transforman, en donde pues sí intervienen mucho más factores, ¿no? Sí, Mucho más eslabones. más eslabones, más actores, sí, definitivo. Es Es que más, depende de origen-destino. también, O sea, si lo Sí. traes de importación, si es de nacional, o sea, como bien dice Ale, o sea, si es comercializadora y más si es un tema de commodities, pues no hay tema. O sea, muchas cosas ya están en México, nada más comercializas y plantan. Ahí es otro es el esquema, mm, que ahí compites con precio, compites con tiempos de entrega, o sea, es otro escenario. claro, Pero una cosa es la importación y otra cosa es lo local. exactamente. O bien, una prenda, dijéramos un pants, de acuerdo a la complejidad que tenga la prenda, pues obviamente será la cantidad si desagregamos los actores que comentaban hace rato, este, por ejemplo, el fabricante puede ser, ¿cuántos les gusta? El proveedor de la tela, el proveedor de los cierres, si lleva algún botón, el proveedor del hilo, ¿no? Ahí ya nada más son cuatro. La gente que corta, ¿no? La gente que une las piezas, ¿no? O la empresa que une las piezas, ya estamos hablando que sería por lo menos seis, y nada más con los fabricantes, ¿no? Sí, como Bueno, bien ahí dicen, tienes un tema, que es la maquila. sí, exactamente, Y la maquila, pues te da todo. exactamente. Sí, sí, pero bueno, finalmente alguien es el que administra esa maquila, ¿estamos de acuerdo? Sí, sin embargo, centraliza. Exactamente, sí, centraliza, va llevando todo esto. O dependiendo de las condiciones de las materias, de los insumos que se requieran, también puede ser que a lo mejor no, puede darse el caso, ¿verdad? O unos tenis, ¿cuántos, nada más en la parte de fabricación pudieran intervenir? ¿No? La suela, Es este, un tema de proveeduría, sí, ¿no? claro, ujú. Sí, sí, O pero sea, para que oye, tengas un producto final, ujú, necesitas varias, actores que te proveen de materia prima, que es la suela, que es la piel, que es el hilo, que es las agujetas, el pegamento, o sea, ¿no? El empaque, el embalaje. sí, y los que transportan, que de alguna manera ya los contemplamos. Ahora voy a decirles de otro caso. Eh, a mí me tocó por mucho tiempo ver las tarjetas Ladatel de Telmex y se manejaban dos grandes proveedores, nada más del chip, porque era un problema. Nadie se podía arriesgar porque se venía como pan caliente a principios de este siglo. Los celulares no estaban tan masificados como lo están ahora. Estamos hablando de fines de los noventas y era más o menos, y lo digo porque son datos públicos, no porque esté sacando información que no debo, era el 10% de los ingresos totales de la empresa. Entonces eran dos grandes proveedores de chips y luego estaban los integradores, que esos podían ser varios más. Yo recuerdo más o menos sobre cinco
y, y era y era un proceso complejo porque eran valores lo que se transportaba. Una moneda de 30, digo una moneda, una tarjeta de 30 pesos tenía un valor pues, de 30 pesos y lo mandaban por lotes. En alguna ocasión, que seguramente no habrá sido una, quizá se sufrieron varios eventos de este tipo, se llegaban a robar el transporte de valores y lo que hacían, oye, oye, ¿cuál es el lote que está ahí? No, pues es el lote 20, 30, 55. Ah, bueno, este, tenían forma de deshabilitar eso y ya todas esas tarjetas se convertían en algo que no tenía ya ningún valor porque no lo podían ocupar estas gentes, ¿no? Pero sí llegaba a tener sus asegúnes esto. Muy bien. Este, mm, Vamos a la última parte. Esto ya quedó más que claro. Nivel de servicio, rotación de inventario. Hay hay uno de los indicadores más de mayor peso en empresas logísticas, que es el cantidad de viajes de regreso del transporte vacío, ¿no? Esto es algo que las empresas no se pueden dar el lujo de que regrese vacío el transporte porque es un gasto, ¿no? Y es algo que hay que cuidar. No, se me olvidó ponerlo acá, aunque lo tengo siempre como que muy presente. Y ese sí es un KPI, ¿no? Un Key Performance Indicator, un indicador clave de desempeño, eh, porque normalmente la gente en la calle, en la industria, todo le quieren decir KPI, cuando no necesariamente es cierto, solo es una cantidad muy reducida del conjunto de indicadores, normalmente sobre el 10%. Sí, Adri, adelante. Esos tramos que son de regreso, que vienen vacíos, se cobran más económicos, porque para poderlos llenar. Es más, Sí, sí. es mejor traer un camión a una cierta capacidad Ujú. que traerlo vacío. Ah, no, Por sí. ejemplo, rutas largas, México-Tijuana, la llevas llena y regresas vacío, no te conviene. Creo que no. Entonces, lo que embarcas de Tijuana hacia el interior del país es mucho más económico. Sí, claro. O sea, se procura aprovechar ese viaje para cargarlo con bueno, con cargas que valga la pena traer de regreso, ¿no? Al centro Cuando de... no son dedicados. Ujú, O sea, por ejemplo, las mensajerías. Si es un tema dedicado, en dedicado ya tienes considerado el regreso en exactamente. el precio. Sí, definitivamente. Sí, sí, por lo mismo. No puedes darte el lujo de, pues, regresa vacía, no pasa nada. No, sí pasa. Entonces se toman este tipo de mecanismos que de alguna manera te protegen para que, aunque sea de regreso y que sea poco, pero algo de eso se recupere. Sí, sí, claro. Muy bien. A ver, déjenme, vamos acá. Eh, un ejemplo práctico para preguntas y respuestas. Tenemos Amazon. Cadena optimizada, centros de distribución estratégicos cerca de grandes ciudades. Muy cerca de donde vivo hay uno. Uso de algoritmos para predecir compras, anticipatory shipping, integración con proveedores y logística inversa, devoluciones rápidas. ¿Qué resultados hay? Entregas en un día o incluso el mismo día. Y no solo se compite por precios, sino por la excelencia de su cadena de suministro, ¿no? Ok, ahora bien, ¿qué parte de la cadena creen que representa el mayor reto para sus negocios? ¿Quién dijo yo?
La entrega El final. mayor reto es tener la información de dónde está tu producto para poderle comunicar a tu cliente. La eh, rastreabilidad. Es la que rastreabilidad, rastreable, sí. No, pero que el mayor reto, yo diría que es la logística de última milla, ¿no? Sí, sí es cierto, hay que contar con información que diga, oye, ¿dónde está este camión? ¿Dónde va? ¿A qué horas va a llegar? ¿Va retrasado? ¿Va en tiempo? ¿No? Según yo. Mira, te lo comparto, bueno, se lo comparto aquí y te lo comparto a ti. A mí me ha tocado trabajar con la parte de la última milla. Ujú. Hay un tema, cuando empezó el e-commerce y empezamos a compartir como la información a partir de este, mm, pues de los batch de información, cuando el cliente hacía su pedido, digamos a las 3 de la mañana, en automático el e-commerce generaba la guía y le generaba un correo al cliente y le decía que ya estaba en posesión de la empresa de mensajería. O sea, todavía lo tenía la empresa que había origen. ¿Qué pasaba al día siguiente cuando amanecía? Que el cliente llamaba a la mensajería para preguntarle dónde estaba su paquete, cuando la mensajería aún no la tenían. O sea, se tuvieron que hacer muchos ajustes para temas de información. Estos batch de información tuvieron que generarse a través de todo este proceso. Entonces, si se genera la guía, no necesariamente es que ya la mensajería lo tenga. Sí, Simple no. y sencillamente el e-commerce generó la guía porque tenía el producto. Sí, Cuando entrega a la mensajería, entonces ya se hace otro escaneo y en ese momento ya la mensajería alerta que ya lo tiene. Y a partir de ahí empieza a generar el tiempo de entrega de acuerdo a la frecuencia de visita de cada uno de los códigos postales que tenga presente. ¿A qué voy? Muchas veces en México hay poblaciones dentro de la misma Ciudad de México que se visitan diario. sí, Poblaciones perimetrales como Xochimilco, Coajimalpa, Estado de México, Tlalnepantla, Nesa, sí se puede. se va cierto X tiempo, ¿no? Cada 2 días, cada 3 días. Y eso se lo tienes que decir al cliente. Si tú como e-commerce o como empresa que le das, que tercializas tu transporte, no le das esa claridad al cliente, el cliente llama a la mensajería o al transporte y se empiezan a generar las fricciones y el mal servicio, porque no hay una transparencia. Se presta para otro tipo de cosas, ¿no? Entender otro tipo de situaciones. Totalmente. O sea, son cosas que con el tiempo se han ido pues subsanando Ha ido mejorando. porque nos hemos ido dando cuenta de lo que va generando. Y una llamada a un call center a piso es dinero. Entonces, nada más es la mala experiencia, sino esa parte del dinero que le cuesta a la mensajería, porque no hay una comunicación. O sea, el batch de información no está conectado. Caray. Y ese es el mayor reto, que todas las empresas tengan esa capacidad y esa apertura para compartir la información. Ok. Hoy en día se está volviendo un reto por el tema de la IA, que sienten que se está compartiendo información a través de ellos. O sea, hay que entrar con un tema de ciberseguridad, hay que entrar con un tema de SLAs y demás para poder brindar esta información. Oye, pues excelente aporte. Ya déjenme concluir, digo, porque ya nos dieron las 8 y está la otra reunión. Este, la cadena de suministro es estratégica porque controla costos, asegura rentabilidad, determina el nivel de servicio al cliente, protege a la empresa ante riesgos globales y genera una fuente de ventaja competitiva frente a competidores menos eficientes.
¿no? Ah, y tiene una adecuada gestión de información entre la empresa, el tercero que llegara a ocupar y el cliente, para evitar estas situaciones que nos comenta hace rato Adri. Bueno, dame caballeros, un placer haber estado aquí. En un momento más les comparto esta presentación y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias, Noé. Muchas Cuídense gracias. mucho, que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vaya.